Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal, Bernat? Buenas tardes. Y con Javier Darriba. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, primero de todo, enhorabuena por la ronda que acabáis de anunciar de 3 millones de euros. ¿Correcto? Sí, 3 millones. De Bluebirds. Javier tiene una trayectoria como emprendedor larga ya. Fue el fundador de UserZoom, que lo vendió ¿o no? Bueno, ¿Sí, no? fue una cosa parcial. O sea, fue una inversión y hicimos un cash out parcial. Ahora nos contarás. Y de SaaS Institute, que es una consultora de ventas, por resumirlo, ¿no? Sí, sí. Vale. Y finalmente, Bluebirds, que es el negocio Correcto. que estás liderando actualmente, ¿no? Correcto. Sí, sí. Pues empecemos por Bluebirds. Cuéntanos un poco, ¿qué es Bluebirds? Mira, Bluebirds es un software para gestionar el departamento de Business Development, ¿no? El departamento que en muchas... el proceso de venta en muchas empresas lo tienen dividido en dos, ¿no? Hay un equipo que se dedica a cerrar reuniones o a generar oportunidades y hay otro equipo que se dedica a cerrar los deals, ¿no? Y son dos departamentos diferentes. Los CRMs han sido construidos sobre todo para ayudar al vendedor a cerrar el deal, y toda la parte de prospección, ¿no? Desde el prospect o el lead hasta que se genera la oportunidad, actualmente se acaba construyendo un Frankenstein, ¿no? Es toda una integración de sistemas y una customización. Y en Bluebirds lo que hemos querido ha sido simplificar todo eso y que los procesos de business development, ¿no? El proceso que lleva de generar el deal hasta generar la oportunidad, esté sustentado por una tecnología que soporte ese proceso de forma que sea mucho más fácil, que asista al SDR, que es la persona que cierra las reuniones, que cierra las oportunidades, que haga más fácil al SDR hacer su trabajo, permite medir mucho mejor la actividad de este departamento, etcétera, etcétera. Esto parte, Javier, de una previa que es la especialización en los procesos de ventas, ¿no? Entiendo que es ahí donde nace vuestra oportunidad. Correcto. Aquí el tema es de todos, mucha gente de los que nos están oyendo conoce Predictable Revenue, ¿vale? Que es el libro que hace el responsable de ventas de Salesforce al inicio de Salesforce, ¿no? Y explica un poco cómo hizo crecer a Salesforce, ¿no? Entonces, una de las grandes características de que se habla en Predictable Revenue es esa división, ¿no? Es decir, no, los ventas no tienen que prospectar y luego vender, sino que es mucho mejor si especializamos los equipos de ventas y hay un equipo que solo se dedica a prospectar y a cerrar meetings y otro equipo que se dedica a cerrar las oportunidades. Y ahí es donde yo creo que surge la oportunidad de Bluebirds, ¿no? Es decir, vamos a crear un software para ese departamento que no tiene una casa donde estar, ¿no? El vendedor sí que tiene una casa, que es el CRM, pero el SDR no. Se partiste del análisis que este sistema de venta especializada se ha propagado y establecido en el mercado, sobre todo para venta de software, y que, bueno, la mayoría de gente se está organizando en base a esto, tiene un equipo de SDRs, que son los que pues llaman, hacen call calling o digieren el flujo de inbound de leads y pues encuentran qué empresas pueden cumplir con una serie de criterios de cualificación y agendan una demo para que luego los closers, los account executives, digamos, el vendedor más en sentido clásico, hable con los clientes, establezca una relación y llegue a un closing, a una venta cerrada. Correcto. Entonces, vosotros veis que este proceso se ha establecido en el mercado y veis una oportunidad dentro de este nuevo cambio en la parte de SDR, en la parte de cualificación. Correcto. Mira, al final yo creo que los SaaS en general escalan cuando hay una métrica, ¿no? que para mí es mágica, que tú dices, oye,
yo de 10 oportunidades que genero, ¿cuántas cierro? Y normalmente la respuesta va a ser 4, 3 o 2, dependiendo de si es inbound, es decir, si el cliente es el que ha venido a ti, o si es outbound, tú vas al cliente, ¿vale? Una vez que tienes esta métrica, decir, no, yo de cada 10 oportunidades cierro 2. Ahora el juego de lo que se trata es de que en vez de tener 10 tengas 100, o en vez de tener 100 tengas 500. Entonces, eso solamente lo puedes hacer a través de un equipo especializado, sea inbound o outbound, es decir, al final da lo mismo. O sea, los inbound no te vienen con un cheque en la boca, los vas a tener que prospectar. Por lo tanto, necesitas tener un equipo que te genere oportunidades. Y al final, si tú incrementas tus oportunidades y el ratio de conversión se te mantiene y llega un momento en el que es estable, al principio no, pero hay un momento que se estabiliza, pues es la forma que tienes de crecer. Y es la forma de hacer que las ventas, en vez de ser a veces que lo vemos como un arte, pasa a ser una ciencia, ¿no? Al final se trata de generar oportunidades, y para generar oportunidades hay una serie de procesos, y esos procesos tienen que estar soportados por una tecnología o al final no se siguen, ¿no? Entonces, al final, ese es el objetivo de Bluebirds. Y una pregunta, Javier. ¿Cómo lo hace la gente que solo tiene CRM? O sea, que solo tiene un Salesforce, un HubSpot, etcétera. Vale, hombre, pues mira, al final lo hacen integrando toda una serie. Primero de todo, si los que tienen Salesforce, ¿vale? Llega un momento en el que lo que ven es que tienen que customizarlo. Entonces acaban contratando una empresa de una consultora que les ayuda a customizar todo ese Salesforce, generando procesos, y al final lo que estás haciendo es desarrollar tu propio software. Es decir, pues eso, al final Salesforce te permite hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces acabas contratando a una o dos personas internamente que gestionan ese proyecto, acabas contratando una consultora que te haga eso, lo tienes que mantener, y acabas integrando otros softwares, porque luego necesitarás un dialer, lo necesitarás integrado. Entonces hay una serie de empresas que te ofrecen dialers. Luego necesitarás una empresa que te gestione los mails y las secuencias. Un dialer, para entendernos, es un AirCall. Correcto, Es un AirCall, un o AirCall, algún es decir, que Talkdesk o cuando, algo así correcto, integrado. que los SDRs, que las personas estas que tienen que cerrar los meetings, puedan llamar directamente desde el software, de forma que toda la actividad quede registrada en el sistema y a partir de ahí puedas medir, vale, etcétera, etcétera. Pero también tienes que unir el mail, es decir, que puedan enviar mails desde la plataforma, y también puedas registrar toda esa. Por tanto, necesitas otra. O sea, en resumen, todo esto se podría hacer con un Salesforce, pero es muy costoso de montar y de mantener. Este es vuestro pitch. El tema, bueno, no solamente costoso de montar y de mantener, sino que al final, y esto es clave, el user experience acaba siendo un desastre, porque no estaba hecho para eso. O sea, Salesforce está hecho para que sea el backbone de la empresa, ¿no? Es decir, y nosotros tenemos Salesforce, ¿eh? Es decir, pero luego, cuando tú empiezas a customizar procesos e integrar otras herramientas, al final acabas siendo un Frankenstein. Y eso hace que al final los SDRs acaban o no utilizándolo, y entonces si utilizan la mitad de lo que les has puesto, pues entonces luego a la hora de medir es un jaleo, o incluso no está optimizado, ¿no? Porque al final el proceso de cerrar un meeting o cerrar una oportunidad está formado por dos microprocesos, el de la contactabilidad y el del pitch efficiency. Entonces, y estaba uniéndolo al tema de que Salesforce, es decir, ya no solamente es un tema de user experience, es que no te permite muchas cosas. ¿Cuál es el trozo del proceso de venta que pasa idealmente en un Salesforce, y cuál es el que ya se puede hacer en un Salesforce, pero vosotros proponéis que se haga en Bluebirds? Salesforce está muy bien diseñado para llevar la oportunidad al cierre, y entonces ahí te ofrece un funnel, el modelo de datos que tiene Salesforce, ¿no? Basado en oportunidad, account, contact, lead, está muy enfocado a ayudar a ese proceso de oportunidad a cierre. Sin embargo, no lo tiene tan bien resuelto la parte, y lo mismo pasa con HubSpot, la parte del lead a la oportunidad. Y al final, muchas de las empresas que utilizan estos softwares al final acaban trabajando con listas de leads
Y bueno, y entonces espabilate, ¿no? Es decir, el SDR pues va cogiendo esos leads, incluso entonces tienen integrado el dial, etcétera, ¿no? Y ya no solamente es eso, sino que el proceso ese de pasar de lead a oportunidad incluye 2 microprocesos, el de contactabilidad, es decir, logro hablar con la persona que quiero hablar y eso lo haces a través de gestionar la actividad del SDR, pero luego es, oye, una vez que hablo, lo convenzo y eso es todo el pitch, todo el messaging y todo eso Salesforce no lo tiene. Entonces, al final... es un poco irónico que os baséis en el playbook de Aaron Ross, ¿no? Que viene de Salesforce para construir la herramienta que Salesforce no es capaz de solucionar. Bueno, bien. porque han cambiado, yo creo que el planteamiento, yo creo que los CRMs ahora son los ejes centrales a los que todos los sistemas se conectan. Ahora bien, para gestionar microprocesos, las empresas, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos para inbound marketing, nosotros tenemos HubSpot como CRM, tenemos Salesforce y para gestión de support tenemos Zendesk. Y no se nos ocurre tunear Salesforce para todo. Y utilizamos Blueberry para prospecting. Y esa es nuestra visión, ¿no? O sea, estáis una pasta en SaaS para vender básicamente la mitad. Bueno, al final, pero yo una pasta, pero a mí me gustaría saber cuánto cuesta. Bueno, no, lo sé porque en The SaaS Institute hemos hecho procesos de implementación de Salesforce y sé lo que cuesta la consultoría para tunear Salesforce. Y te digo que es mucho más. Y Javier, ¿esto no es un Frankenstein? Tener todas estas soluciones a la vez. No, porque al final todo, no es un Frankenstein, porque al final todo está sincronizado y todos los datos acaban estando en Salesforce, ¿no? Es decir, tú al final sincronizas, por lo tanto, todos tus datos residen en Salesforce, pero tú lo que estás consiguiendo es decir, si tú imagínate que tuvieras que hacer de cero el proceso de support, cuando Zendesk ya lo tiene hecho y te lo hace muchísimo mejor. Tú simplemente conecta Zendesk con Salesforce y ya está. Imagínate que tuvieras que montar HubSpot en Salesforce. Es verdad que tiene Pardot, pero HubSpot ofrece muchísimo más. Pues al final, yo creo que cada macroproceso que tú consideres importante necesitas un modelo de datos diferentes, necesitas un user experience diferente. Necesitas una forma de medición diferente. Yo creo que si tú pretendes tunear Salesforce para hacértelo todo, yo digo, oye, bienvenido y eso puedes acabar gastándote muchísimo dinero y crear un Frankenstein. Entonces sí, creo yo. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es este microproceso que pasa? Porque de entrada tampoco hay mucho, o sea, muchas empresas no desarrollan nada en la parte de prospecting. Simplemente tienen una infraestructura de contactos dentro del CRM que sea Salesforce o sea otro, ¿no? Y ahí van introduciendo los contactos. Los contactos pueden o no generar una oportunidad. Si no generan una oportunidad, se rechazan. Y la mayoría de CRMs te dan herramientas para hacer esto de forma rápida y masiva. Y algunos contactos pues, te pueden generar una oportunidad de venta, que luego esto pasa por una serie de etapas, entre ellas muchas veces la demo, el engagement, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es este proceso previo que requiere una serie de estructura de información, un sistema de información propio? Mira, lo primero de todo es que antes de hablarte de procesos, es decir, cuando tú estás como director de ventas, ¿no? y dices, oye, no estoy creando suficiente número de oportunidades y miras a tu equipo de SDRs, de prospección, las causas pueden ser, número 1, no estamos contactando, no estamos hablando con las empresas correctas, con el target market correcto. Desde dirección se ha decidido que iríamos a este target market, pero en verdad, cuando te pones a bajar abajo, oye, habíamos dicho que hablaríamos con empresas de 200 a 500 empleados y de repente te das cuenta de que ya porque están llegando por inbound o ya porque está tu equipo de outbound, estás hablando con empresas que no eran tu target. Por lo tanto, obviamente, teóricamente, ¿no? Es decir, si tu estrategia está alineada, esas empresas no las vas a convertir. Segunda razón. Hablas con la empresa correcta, pero no estás hablando con el ICP correcto, el Ideal Customer Profile. Por lo tanto, cuando tú has definido tu pitch para convencer y que tu mensaje resuene y a ese ICP no le está resonando. Por lo tanto, y esto pasa, ¿no? Es decir, oye, ostras, ¿con quién estamos hablando? No, estamos hablando con el controller. Ya, pero es que dijimos que esto no era el controller, era el responsable de legal, ¿no? Es decir, tal.
Tercer, ¿están haciendo suficiente actividad los SDRs? El número de llamadas que hacen diarias, el número de mails que están haciendo, el número de attempts por empresa que están haciendo es el correcto, por ejemplo, ¿no? Es decir, más o menos se dice que tú logras hablar con una empresa cuando lo has intentado alrededor de 5, 6 o 7 veces, ¿no? Antes es ineficiente si te paras en los 3, estás dejándote dinero encima de la mesa, ¿no? Este es el tercer punto. Luego, el 4 es la eficiencia del mensaje. Es decir, tú ya puedes hablar con la persona correcta, de la empresa correcta y estar teniendo la actividad correcta, pero ¿logro tener un mensaje lo suficientemente bueno para convencer? ¿Resuena mi mensaje? ¿No? Y aquí es un tema, ¿no? Decir, cuidado, porque los SDRs no venden el producto, venden el problema. Por lo tanto, no te focalizas en decir lo que hace tu producto. Focalízate en solucionar, en venderle el problema al prospect, ¿no? Y el quinto es la calidad que tengas de SDRs a nivel profesional. Vale, pues estas cosas, como tú decías, si tú te pones simplemente a tener un listado, oye, coge este listado y llama, y no tienes todo estructurado, un modelo de datos que te permita decir, yo estoy trabajando en este target market y en este target market tengo una conversión a contactabilidad del 40% y en este otro tengo una conversión al 50%. Y que puedas luego decir, no, y para este ICP tengo una conversión de contactabilidad a pitch del 40% y sin embargo no estoy teniendo una contactabilidad de un pitch efficiency del 20%. Y esto estará ligado a que a lo mejor tu mensaje no lo estás entregando porque tienes un mensaje único y no tienes un mensaje en base a los diferentes ICPs. O te das cuenta que la gente deja de llamar a la tercer intento y no estás siguiendo la cadencia que tienes. Entonces, sistemas, tú ya puedes tener el mejor proceso del mundo. Si el mejor proceso del mundo no está sustentado por un sistema que te permita grabar todas las llamadas que se hacen, recordarle al SDR que hoy le toca hacer un cuarto intento, recordarle el pitch que tiene que hacer en base al ICP y al target market que tiene, etcétera, entonces no estás creando una máquina de ventas, estás simplemente basándote en lo bueno que sea cada uno de los miembros del equipo. Un reto por eso, Javier, con lo que explicas, que me planteo es que para conseguir usar toda esta información y para saber que tienes estas preguntas, de si el problema está en la contactabilidad, en el pitch, en el SDR, etcétera, necesitas una dirección de ventas o un liderazgo de SDRs sofisticado. O sea, tú vendiendo este software al cliente medio no le saca ningún valor, ¿no? Porque no le hace las preguntas correctas. Ahí es todo lo contrario. Lo que este software, o sea, todo esto, tú imagínate que todo esto lo tuviéramos que montar de cero, que es lo que nos hemos enfrentado muchos, ¿no?, en el pasado, montar los sistemas para responder esto. Sin embargo, en Blueverse es plug and play, porque, es decir, el modelo de datos ya, o sea, todo tiene, o sea, ya está organizado en que todas las empresas tienen que estar metidas dentro de un target market. Y cuando tú metes un lead, le tienes que asignar directamente un ICP. O sea, ella te lo pregunta, te dice, oye, ¿este ICP cuál es? Y está en base a 3 variables. Cuando el SDR acaba la llamada, en ese momento le dice, oye, ¿quieres cambiar el estado de este lead a engage? Y si lo cambia a engage, pasa una cosa. Si lo cambia, por lo tanto, toda esa sofisticación se hace sencilla para una empresa. Sí, o sea, entiendo que consigáis que pase. Mi duda es más cómo conseguís que le importe. O sea, al final, ¿eso no requiere una formación o una evangelización al responsable de ventas? Que es lo que hacíais en SaaS Institute, entiendo antes. El tema está en que yo creo que estas 5 cosas que yo he dicho son intuitivas. Yo creo que cualquier director de ventas intuye por dónde van estas cosas y que como en Blueverse, por ejemplo, automáticamente mostramos todos esos dashboards. Tú te puedes crear los que quieras, pero ya los ves. Por lo tanto, tú rápidamente, y esto lo vemos nuestros clientes de Blueverse, rápidamente empiezan a hablar y decir, hostia, el ratio de contactabilidad, porque lo estamos mostrando, automáticamente se muestra. Y el ratio de pitch efficiency, porque lo tenemos puesto, ¿no? O sea, yo creo que ese aprendizaje ya está hecho, no es que lo tengas que hacer tú de cero, pero es verdad que requiere de un nivel de sofisticación, por eso
por eso nuestro mercado principal son las SaaS, porque yo creo que somos las empresas que tenemos los procesos de venta más sofisticados, porque estamos obligados a crecer a ratios muy, muy altos. Claro, hay otras empresas que si reportan un crecimiento anual del 10%, ya es un éxito. En los SaaS ya sabemos, y lo sabéis vosotros perfectamente, que nos exigen unos ratios de crecimiento mucho más altos. Entonces, o te sofisticas un poco o no lo consigues. Y la visión que tenemos en Bluebirds es que creemos que al final, de la misma forma que Salesforce empezó vendiendo a los SaaS pequeños del Silicon Valley, creemos que esto se expandirá y que al final es una sofisticación y una mejora en los procesos de venta que pasará de la industria B2B Tech o de la industria SaaS a todas las otras industrias B2B. Javier, Salesforce lo tenía difícil para empezar vendiendo a SaaS cuando medio se inventaron el SaaS, pero bueno, dispara, Bernat, perdona. Una pregunta, que esto vosotros lo tendréis muy claro. ¿Cuál es Estoy de acuerdo que fueron una de las mejores, de las primeras, pero la historia de Salesforce dice que empezaron vendiendo en el Silicon Valley a otras SaaS de aquel momento. Ok. Pero es verdad, ¿eh? Eran los pioneros, o sea que no era como ahora. Sí, a ver, empiezan vendiendo a los más techies, a los parecidos, y luego acaban vendiendo a los más market, ¿no? Pero fueron casi los inventores del SaaS, como dice Jordi, con lo cual en aquel momento... Totalmente. Mi pregunta era, ¿cuál es vuestro target market y vuestro ICP? Porque esto vosotros lo tenéis que tener muy claro. Esto lo tengo muy claro. Sí, esta me la sé la respuesta. Mira, el target market para mí está basado en tres variables, ¿vale? Industria, país o región y tamaño de empresa, ¿vale? Nosotros a nivel de país estamos vendiendo sobre todo en Europa, ¿vale? O sea, nuestro foco es en Europa. A nivel de industria, estamos vendiendo nosotros lo hemos definido como B2B Tech, que es un poquito más amplio que SaaS, porque a veces hay marketplace B2B, etcétera, etcétera. O sea, le llamamos B2B tecnológico, ¿vale? Y a nivel de tamaño, estamos vendiendo a todos los tamaños, ¿vale? Básicamente, estamos intentando actualmente no ir a los elefantes, ¿vale? Pero fuera de elefantes vamos a poner, ¿no?, más de 2.000 empleados, una cosa así. Pero fuera de eso estamos vendiendo a todo el rango. Por lo tanto, tenemos un foco bastante estricto en industria. No tenemos un foco bastante estricto ¿vale? Porque cogemos Europa, no nos estamos centrando en ningún país en específico. Y en tamaño, pues en la parte de menos de 1.000 empleados, una cosa así. A nivel de ICP, ¿vale? Depende también, entonces, depende del tamaño de la empresa, ¿vale? Nuestro ICP es el director de ventas. Cuando básicamente las empresas tienen más de 200 empleados, por ejemplo, lo que vemos es que el ICP principal, ¿no?, lo que nosotros llamamos el champion, es el Sales Operations, mientras que el champion en las empresas de menos de 200 es el VP de ventas. Y en muchos casos, ¿no?, si estamos hablando de una empresa de menos de 60, pues a veces el champion es el propio CEO, ¿no? Entonces, básicamente, los ICPs nos cambian en base a los diferentes tamaños, pues eso, desde el CEO, VP de ventas y Sales Operations. Hablas de Europa como un mercado, pero Europa como mercado, o sea, sería una conjunción de mercados, ¿no? Es difícil atacar a Europa desde una forma homogénea, al menos desde mi experiencia. Yo, mira, déjame que hable un poquillo también de UserZoom, ¿no? En UserZoom nosotros nos dividíamos mucho en países, ¿no? Y al final en Europa yo decidí cambiar el enfoque de países a industria, ¿no? Al final yo pensaba, es mejor que te venga un vendedor que sea un especialista en telecos, que no que te venga un italiano porque habla italiano. La telecos italiana estará más cómodo hablando con un experto en telecos, aunque sea alemán, que le venga un italiano que tal, ¿no? Por lo tanto, cambié el foco país al foco industria. Y ahora en Bluebirds
la cultura de la industria, el B2B Tech, nos hace muy parecidos. Es decir, una startup como Factorial, como Bluebirds, somos más parecidos, o sea, tenemos una cultura más similar a una startup alemana o noruega que a lo mejor nosotros con una empresa del sector textil que está en Igualada y que la tenemos aquí al lado. Por la forma en que funcionamos, por cómo son nuestros departamentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que en nuestro caso la variable región no es determinante. Entonces, ¿por qué Europa y no el mundo? Vale, bueno, pues es buena pregunta. A ver, es decir, si tenemos cinco continentes, ¿vale? África y Sudamérica para nosotros son países, son regiones que están poco desarrolladas, ¿vale? Para el software que nosotros vendemos. Para mí Asia es un gran desconocido, que seguramente habría 1000 oportunidades, pero no sé ni por dónde tendría que empezar, ¿vale? Y entonces luego las dos que conozco es Estados Unidos y es Europa. Entonces, Estados Unidos hay una diferencia horaria que bueno, te hace también tomar ciertos tipos de decisiones que yo creo que en el momento en el que nosotros estamos haciendo cosas en Estados Unidos, pero no como foco principal, que mi idea es cambiarlo en breve. Pero... Oye, una pregunta ya casi filosófica, ¿eh? Las startups tienen muchas veces un problema, que es que no saben lo que están haciendo, básicamente. O sea, están descubriendo cuál es su camino, su modelo de negocio, su ICP, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, un proceso de especialización parte de tener las cosas claras. O sea, la especialización, de hecho, tiene sentido una vez tú tienes claro cuál es tu negocio, cuál es tu operación, ¿no? Y estás especializando. ¿No os pasa que muchas startups no saben por dónde empezar a la hora de configurar todos estos parámetros? Al final es lo que tú dices es lógico y yo creo que además dura en el tiempo, ¿no? Porque incluso cuando eres más maduro vas cambiando de esto, ¿no? Lo que sí es muy importante es tú tener hipótesis y medirlas. Es decir, aquí no se trata de que aciertes al mejor. O sea, yo ahora te he dicho, oye, yo creo que en nuestro caso el factor país no tiene relevancia. Pero, por ejemplo, yo es una cosa que voy midiendo, por ejemplo, si por ejemplo, en Bluebirds, ¿no? El ratio de contactabilidad de los diferentes países es similar y ahí te podría dar datos, ¿no? Por ejemplo, y no solamente datos de Bluebirds, sino datos de esto, ¿no? Es decir, no, o sea, la contactabilidad no funciona igual en todos los países. Vale, pues perfecto, mídelo, porque a lo mejor la hipótesis que tú tienes no es correcta. Entonces, al final, de lo que se trata es de que tengas muy buenos datos y, claro, ¿por qué pienso yo que los datos en prospecting son muy importantes? Porque si tú manejas ciclos de venta de 60 o de 90 días de ciclo de venta, como tengas que ir tomando decisiones una vez que has acabado el ciclo, acabas moviéndote muy lento. Necesitas tomar decisiones incluso antes. Y entonces para eso tienes que tomar diciendo, oye, qué éxito estamos teniendo en la contactabilidad? ¿Qué éxito estamos teniendo en la generación de oportunidades? ¿Qué éxito estamos teniendo pasando de la oportunidad a este otro estado, ¿no? Entonces al final yo creo que no tenemos las cosas claras, pero se trata de medirlas para tenerlas y cambiar rápidamente. Oye, otra pregunta. Antes has hablado de los dialers y la importancia también pues, de grabar las llamadas y tal. ¿Toda esta parte de infraestructura telefónica forma parte también de Bluebirds o cómo relacionáis con ella? Sí, nosotros desde Bluebirds los SDRs llaman y entonces se registra la llamada, por lo tanto puedes ir midiendo si las veces que han llamado a cada prospect, si están siguiendo la cadencia, etcétera. Nosotros tenemos una integración con Twilio, de forma que se compran los números de teléfono en Twilio y entonces, pero el dialer es de Bluebirds. Lo que pasa es que el back es de Twilio. O sea, toda la parte, sois una especie de air call también. Sí, bueno, nosotros, como ejemplo. Correcto, o sea, es decir, las empresas que nos utilizan a nosotros ya no utilizan AirCall, porque ya están llamando a través de Bluebirds. Vale, y la integración con LinkedIn, que hoy en día es muy importante para hacer prospecting también, ¿no? También tenemos integrada. También estáis integradas con LinkedIn. Sí, con LinkedIn y con LinkedIn, con Gmail también, o sea, con las principales herramientas al final.
Al final hay 3 herramientas básicas de contactabilidad, que es teléfono, LinkedIn y mail. Y estas 3 las tienes que tener. Y entonces, en base a tu cadencia, tú cuando defines la cadencia, tú dices, mira, nosotros vamos a contactar a la empresa y vamos a hacer 8 diferentes attempts. El primer attempt va a ser un LinkedIn, el segundo va a ser una llamada, el tercero va a ser un mail. Bueno, pues eso en Bluebirds generará tareas al SDR que le dirá, hoy a esta empresa tienes que enviarle un LinkedIn y tienes que enviarle este LinkedIn. Hoy tienes que hacer una llamada, tienes que hacerle esta llamada y te va a decir. Y lo automatiza, automatiza porque la llamada no la puede automatizar, pero el LinkedIn y el email se pueden mandar solos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Correcto. Esto todo depende de tu estrategia, de outbound. Es decir, tú puedes decir, oye, que yo, por ejemplo, no soy muy partidario de empezar a automatizar cosas porque se te va de las manos. Es decir, oye, dedica 10-15 segundos. El spam. O sea, lo que se te va de las manos es el spam, quieres decir. Claro, bueno, no, y que yo creo que si empiezas a tratar, ¿no?, a los prospects como, oye, voy a enviar aquí 100 mails automáticos, bueno, pues eso, no sé, o sea, ahora la gente lo sabe. Se nota. Claro, es decir, Sí, yo pienso, no, hombre, no se trata de enviar muchos mails, sino de decir, oye, vamos a ver, piensa a quién estás escribiendo, escribe claro que cojas un template, pero no cojas la cultura de que todo es como hacer una máquina de churros, ¿no? Sí. Bueno, vosotros Vale, estáis construyendo la máquina de churros. No, pero sí, un proceso, o sea, pero un proceso que lo que para mí el tema es, oye, dedica el tiempo a generar buenas relaciones con los prospects y no a tener que gestionar todo lo que es el proceso. Sí. 100% De hecho, acuerdo. cuando Tony vino para vendernos Bluebirds, creo que hablamos y de ahí nos conocimos, yo solté sin querer la palabra de Sales Automation y se puso, Tony es tu socio, ¿no?, tu cofundador, y me dijo, no somos Sales Automation, somos Sales Assistants o algo así. Sí, bueno. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, a mí entiendo el Sales Automation y puede tener sentido en partes de la cadencia, ¿no? Es decir, cuando tú a lo mejor has intentado 4 o 5 veces, oye, pues puedes poner un automatismo y decir, oye, ¿has visto mi último mail o no sé qué, ¿no? Es decir, yo creo que se puede automatizar partes, pero bueno, ten cuidado, ¿no? Porque si no, yo creo que acabas, incluso al propio SDR, acabas creándole a decir, no, estos se van enviando mails, deja de tener control de los mails que están en. ¿Tú qué haces aquí, no? Correcto. Sí. Oye, un pequeño paréntesis, sí. que antes, cuando Bernat estaba preguntando sobre el target market y has hablado de Europa, ¿no? Ahí luego la reflexión de decir, bueno, si Europa en realidad no es un mercado, son muchos, y tú dices que da igual la geografía, ¿por qué no Estados Unidos? Que ahí te has quedado un poco como, bueno, hostia, pues sí, ¿no? Zona horaria, tal. Me ha recordado mucho un pitch que tiene Jason Lemkin, que escribió con Aaron Ross, ¿no?, el segundo libro después de Predictable Revenue, que siempre habla de cuándo los founders se deberían, o dónde los founders deberían fundar su empresa, ¿no?, que no tiene por qué ser la ciudad donde viven. Entonces, él siempre habla de donde tengas los partners, donde tengas los clientes y donde tengas el talento o algo así. Entonces, en vuestro caso, claramente la mayor concentración de B2B Tech o SaaS o como le quieras llamar vuestro target market está en Estados Unidos y concretamente en Silicon Valley. Entonces, ¿por qué no empezasteis Bluebirds ahí? Si clarísimamente tenéis un mercado de arranque brutalísimo comparado con ir buscando Londres, Berlín, Barcelona. Bueno, yo creo que acabaremos en Estados Unidos. O sea, yo creo que en SaaS, en el mundo SaaS, podemos ganar batallas en Europa, pero la guerra se gana en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que sí. O sea, que al final será Estados Unidos, al final nos tendremos que ir. Y aquí vuelvo a poner un poco el ejemplo con UserZoom, ¿no? Es decir, UserZoom, al final pasamos los headquarters allí al Silicon Valley y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, que al final es un recorrido también que tienes que hacer y sobre papel a veces queda muy bien decir, no, empezar de cero en un sitio, pero bueno, yo creo que ¿Os lo planteasteis? empezar directamente en Estados Unidos, no. Aquí lo que tenemos en la agenda siempre es, oye, ¿cuándo? ¿No? ¿Es ahora? ¿Es dentro de 3 meses? ¿O es dentro de 6? ¿No? ¿Sabes? Pero ahí tenemos que ir y estoy de acuerdo. Y ir a Estados Unidos de forma seria, o sea, moviéndonos. Sí. Oye, ¿cuál ha sido la evolución de Bluebirds? O sea, empezasteis hace 2 años. ¿Cómo ha crecido en clientes, en facturación en los últimos 2 años?
Yo esa información, si me permites, o sea, hemos estado, mira, o sea, no te voy a dar datos así concretos de eso, ¿vale? Pero sí que te voy a decir que hemos mantenido un ritmo de crecimiento en el último año de un 20% mensual de crecimiento, lo cual es bastante. Cuando empiezas de muy poco es más fácil por eso. Correcto, totalmente. No, es verdad. O sea, que sin valor absoluto es difícil de medir. Totalmente. O sea, si empiezas de 1.000 euros... Totalmente, Jordi, es verdad. O sea, esto no se puede replicar, no creo que lo podamos replicar totalmente. Sí, es así. Es así. Es más fácil cuando... Esto lo puedes hacer al principio, luego es muy, muy, muy difícil, estoy de acuerdo. Sí. ¿Qué cuesta Bluebirds? Pues mira, Bluebirds, más o menos, ¿vale? Tiene un coste de unos 150 euros por SDR, ¿vale? Que al final es mensual, que al final es el sales stack, ¿vale? Si tú coges lo que tú gastas en Salesforce, ¿no? Pon 90, 100 euros, más lo que te gastas si tienes Aircall o si tienes Outreach o si tienes Salesloft, al final te vas a eso, ¿no? Es decir, la idea es que no te cueste más que simplemente sustituyas los softwares y además las empresas normalmente siempre van ampliando licencias en Salesforce, por lo tanto, al final, una empresa que tenía 5 licencias que las estaba utilizando los SDRs, compra Bluebirds y esas 5 licencias de Salesforce o de HubSpot o de no sé qué, las acaba utilizando otra gente de la organización. Claro, sí. O sea, unos 150... Dispara, ¿verdad? Sí, no digo que esto no es... He puesto una cosa porque, como puedes figurarte, en función del número de SDRs, pues también varía. Ok. ¿Y de media cuántos SDRs tienen vuestros clientes? A ver, esto es lo de las medias, o sea, depende. Eso tendríamos que verlo por segmentos, ¿no? Pero es decir, las empresas que están 60, 70 empleados acaban teniendo pues 4, 5, 6 SDRs. Si te vas a empresas de 150, pues tienen 12, tienen 13. Y si te vas, por ejemplo, a Usersums y cosas así, pues acabas teniendo 20 y pico SDRs. O sea, unos 750 euros, 1.000 euros por cliente al mes. Sí. Esto es sobre un segmento es algo parecido a eso. Pero vosotros no tenéis 100% de margen, o sea, no sois un SaaS al uso, porque tenéis que comprar también la infraestructura telefónica y todo esto. No, pero eso nos lo paga a nosotros, eso se lo paga a Twilio. Los minutos, o sea, no. Vale. Eso es un SaaS al uso. Lo que pasa es que los minutos de llamada, eso es como si tienes una empresa de telefonía. Es decir, ya eso depende de los minutos que tú utilices. Vale. Oye, y la historia... Es ridículo, que el coste de llamada es ridículo. Actualmente son peanuts. Sí, pero se complica cuando vas metiendo números de todos los países, ¿no? Sí. A nivel de complicando, ¿eh? Sí, se va complicando. Eso es por experiencia. No. Sí. Se complica. Y me figuro que sabrás lo complicado que es ahora de Francia y te hacen papeleo de no sé qué, pero que a nivel de coste no es significativo. Es un jaleo de gestión, ¿no? Es decir, sí tal, pero no es significativo el coste. Oye, ¿y la evolución corporativa desde un punto de vista de socios? Habéis empezado tú y Tony, ¿no? Hace 2 años. Hemos empezado yo y Tony. Hay otro fundador que se llama Tony Cáliz, que también es cofundador con nosotros. Y luego somos un equipo amplio a mí me gusta decirlo así, como cofundadores. Es decir, en el que está Marc Gasó, Marc Aragay, está Guillermo Blasco, está Isabel, está Paula. Es decir, empezamos un grupo de, no sé, Georg, que no sé si somos 9 personas y somos los que estamos tirando esto para adelante. Tenemos porcentajes diferentes, pero y eso por un lado. Y luego a partir de ahí entró Encomenda y ahora entró Encomenda y también nos apoyó Jan Brinkmann, que es un business angel alemán, un tío que es profesor en ESADE, un tío listo y un tío muy majo. Y luego, pues, esta última ronda. ¿Tú, Encomenda, eres también miembro del comité de inversiones? Supongo que no votaste, ¿no? Me abstuve.
Y la última ronda ha entrado Cafan. Correcto, y Profounders. ¿Pero lideró Profounders Sí, o ha sido así lo lideró iguales? Profounders. Sí, lo lideró Profounders. ¿Y cómo ha sido esta última ronda en medio del coronavirus? Cuéntanos un poco. Bueno, pues la verdad es que si las rondas son estresantes, yo creo que esto añade un grado más, ¿no? Por toda la situación, ¿sabes? Es decir, toda la situación, además, el hecho de que de repente no tienes, ¿no? la posibilidad de verte de forma presencial, etcétera, todo acaba siendo en remoto, tienes la sensación de que el mundo se te está cayendo alrededor y que lo primero, ¿no? El estado de alarma, luego vas viendo todo lo que va pasando y eso va añadiendo incertidumbre y estrés. Y bueno, pero la verdad es que el tratar con VCs que son serios y son profesionales, pues eso te tranquiliza. ¿Ha habido algún cambio de ¿Tú no has ido a cláusula? Londres? Por orden las preguntas. Jordi. Han ido a la vez. ¿Cuál? A ver, la de Jordi Digo, era... yo te preguntaba si habías viajado para esta ronda, si has estado en Londres para ver a Profounders. Bueno, Sí. estuvo aquí. Estuvo. ¿Eso fue durante confinamiento o justo antes? Justo antes. Ah, vale, o sea, por los pelos. Sí. Vale. Y Berna preguntaba si había evolucionado la ronda durante estas últimas semanas y se ha cambiado alguna cláusula, ¿no? A medida que se complicaba el contexto. No, la verdad es que no. O sea, a ver, nos pilló en la negociación todo el estado de alarma y todo el lockdown, pero había un term sheet firmado y no hubo ningún cambio ni de sustancial. El term sheet firmado antes del coronavirus, digamos. Sí. Del estado de alarma. Para esto... Bueno, ahí también se ve la profesionalidad, ¿eh? De la gente con quien tratas. Totalmente. Yo creo que ahí lo tengo, o sea, sí. Es decir, ahí es donde podrías ver oportunismos o jugadas que va. O sea, tanto Cafan como Encomenda como Profounders yo creo que han demostrado la profesionalidad y todo muy razonable. Oye, pues cuéntanos un poco la aventura de UserZoom, que es muy interesante y la verdad es que, bueno, no la hemos explicado hasta ahora. Bueno, pues mira, UserZoom yo creo que es uno de los primeros SaaS, porque hablábamos antes de Salesforce, pero UserZoom empezamos en el 2008. Por lo tanto, fuimos de los primeros. ¿Vale? Es decir, yo no sé si es que es mi sino, pero yo firmé una ronda de inversión de 1,5 millones en la semana después de que cayera Lehman Brothers. Por lo tanto, sí, otra situación técnica. Ya avisaré al mundo cuando vuelva a cerrar otra ronda para ver qué pasa. Pero, sí, por favor. Y bueno, entonces ahí, bueno, pues cuando te pasa eso, ¿no? Recuerdo que un poco lo que nos dijeron es, oye, guardar el business plan que teníais, ahora no es el momento de gastar, vamos a pasar el chaparrón. Y ahí un poco, una de las primeras cosas que hicimos fue irnos al Silicon Valley a vender, primero a través de una feria que había allí y logramos de cliente a eBay. Y luego, un año después, conseguimos en esa misma feria, un año después, a Yahoo. Y entonces dijimos, hostia, si cada vez que venimos aquí cerramos, hostia, pues vamos y abrimos una oficina en Silicon Valley, con la inexperiencia de ser un pardillo, porque ahora piensas, irte a la brava así, tal, ¿no? Pero bueno, nos funcionó y lo que tuvimos la suerte es que de que mientras el negocio en España se nos caía por la crisis, que fue una crisis muy dura, en Estados Unidos salieron muy rápido. Y yo creo que es un aprendizaje de lo que puede pasar. Estados Unidos, las economías fuertes, la sensación es que salieron muy rápido de la crisis y rápidamente se activó. Al año siguiente abrimos en Inglaterra, al año siguiente abrimos en Alemania
Y a ver, es la historia de solamente levantamos 1,5 millones y con eso fuimos tirando. En el 2015, que cuando cerramos la otra ronda grande, pues éramos unas 175 personas. Teníamos 100 personas en el Silicon Valley, 50 o 30 en Inglaterra, 40 aquí en Barcelona. Y bueno, entonces, o sea, ahí la historia, ¿no? es que nuestro principal competidor levantó una ronda de 40 millones de Accel unos meses antes y nos obligó nos fue como un golpe de realidad, ¿no? Es decir, dijimos, joder, si nuestro competidor acaba de levantar 40 millones, o espabilamos o game over, ¿no? Y entonces nos movimos un poquito. Otra cosa interesante es que de repente nos empezaron a llamar los fondos cuando hubo eso, ¿no? O sea, quiero decir, por un lado fue la mala noticia de que un competidor tuyo levantaba ese dinero, pero por otro lado, de repente, en la propia industria dijeron, hostia, Accel ha invertido 40 millones en esto, que aquí hay algo, ¿no? Y entonces, bueno, nos permitió reaccionar bastante rápido y cerramos nosotros una ronda de 36 y nada, y bueno, desde entonces, este año Bluebers estará en los 60 millones, una cosa así. Hay Bluebers, UserZoom. Ojalá, ¿no? Y antes has hablado de que no hubo una venta, de que hubo una transacción parcial. Explícanos un poco qué pasó ahí. Ahí puedo explicar poco, pero es un cash, o sea, fue una inversión con cash out para fundadores. Parcial. Vale. O sea, yo sigo siendo accionista de UserZoom y pude hacer un cash out. Y pudiste irte sin... Sí. ¿Cuál era tu rol en UserZoom? Yo fui el cofundador y co-CEO, junto con mi socio. Éramos 3 socios, yo, Xavi Mestres y Alfonso de la Nuez. Xavi era el CTO y yo y Alfonso éramos los co-CEOs. ¿Y Alfonso, tu socio, sigue ahí? Se quedaron ellos dos. Vale. ¿Y es porque hubo algún tipo de conflicto o...? No, que va. No, es decir, yo creo que o sea, se dieron para mí 2 circunstancias, una más personal, ¿no? Es decir, nosotros habíamos creado una empresa anterior a UserZoom en el 2000 con estos 2 socios, por lo tanto llevábamos ya 15 años, ¿sabes? Es decir, ya tal. Luego pasamos los headquarters a Estados Unidos y a mí, bueno, pues no era mi momento y decidí, después de unos meses, no fue en ese momento, fue ya en el 2016 decidirme. Ellos sí se fueron a Estados Unidos. Ellos se quedaron. Bueno, Alfonso, sí, Alfonso estaba allí. Pues, a ver, es una historia. ¿Y actualmente dónde está UserZoom? ¿Cómo le va? Actualmente UserZoom va como una moto, es decir, pues eso, o sea, yo creo que, o sea, tiene cerca de, no sé, 270 personas, una cosa así, o 250. Hemos adquirido 3 empresas para ir reforzando tal, y yo creo que a nivel de en nuestro nicho somos líderes a nivel mundial. ¿El competidor que invirtió Accel? ¿Cuál era? User Testing. ¿Y creció también o...? Sí. En eso hemos ido a la par. Es decir, también lo ha hecho muy bien. User Testing está en cifras parecidas, un poquito más quizá que UserZoom. No hemos hablado, pero la propuesta de valor de UserZoom, que debería ser la primera pregunta. La definición sería de UX Insight Company, ¿no? Es decir, es un software para medir y gestionar la user experience de las webs, de las aplicaciones, etc.
¿Y el ICP ahí sería...? Bueno, ahí el ICP, el target, ahí, bueno, pues yo creo todas las empresas grandes, pues ahí Google, Apple, IBM, PayPal, todas las empresas grandes, Walmart, Bank of America, Citibank, todas estas son clientes de UserSource. Vale, se tiene un segmento de mercado muy arriba, Bueno, digamos. empezamos en el segmento alto y yo creo que ha ido bajando y ahora va a empresas más pequeñas, no de tan grande tamaño. ¿Sigue habiendo oficinas en España de UserSource Sí, o está todo en Estados Unidos? todo el equipo de IT está en Barcelona. Yo, Sí, pues. mirando la cronología, Javier, hay una etapa que no hemos hablado que va entre UserZoom y Bluebirds, que me parece muy curiosa, que es el tema de SaaS Institute, ¿no? Que es el famoso Do Things That Don't Scale de Paul Graham. Vosotros empezasteis haciendo consultoría antes de vender software. Cuando empezasteis de SaaS Institute, ¿teníais Bluebirds en la cabeza o realmente empezasteis haciendo consultoría? Cuando empezamos de SaaS Institute, a ver, a mí yo tenía un poco en la cabeza que quería hacer algo SaaS en un futuro, pero no teníamos en la cabeza. Yo lo que tenía en la cabeza era yo he estado asesorando otras empresas SaaS y estoy en el consejo de administración de Signaturit, de Wisby, he estado asesorando a otras, ¿no? Y había una sensación a veces de decir, hostia, no solo es asesoramiento lo que se necesita, a veces se necesita poder montarlo, ¿no? Y esa fue un poco la idea de SaaS Institute, ¿no? Decir, oye, vamos a meternos, vamos a remangarnos y ayudemos a montar una máquina de ventas, pero no decir cómo se tiene que hacer, sino hacerlo, ¿no? Y esto a mí, esto me motivaba mucho porque hay un reto metodológico y un reto de ejecución y de ejecución tecnológica, etcétera, que es muy chulo y estar ahí al lado con otros proyectos, ¿no? de emprendedores, pues joder, te enriquece muchísimo. O sea, que tú empezaste haciendo advisory y formando parte de consejos y tal, de esto lo convertiste en una consultoría de ejecución, de montar, ¿no? Hacer un setup de este playbook de ventas de Aaron Ross en empresas target, y ahí os disteis cuenta de que las tecnologías que había en el mercado no les acababan de funcionar bien a los clientes y dijisteis, pues la fundamos nosotros. Correcto. ¿Y sois los mismos socios en SaaS Institute que en Bluebirds o cómo fue esta transición entre juntaros para hacer consultoría y montar un SaaS, que son diferentes a priori? Somos más o menos los mismos, es decir, ahí no es lo mismo exactamente, pero sí en The SaaS Institute. Y muchos de los que estamos en Bluebirds estábamos en The SaaS Institute. Sí. Y coexisten las dos. Sí. Ahora. Lo que pasa es que hemos tomado como rumbos diferentes, pero The SaaS Institute está funcionando y le está yendo muy bien. ¿Y no debería The SaaS Institute ser como un implementador de Bluebirds al final? Cuando sí, Bluebirds lo que pasa crece, es que totalmente, y lo que pasa es que totalmente, es decir, lo que pasa es que le hemos dado autonomía 100%, o sea que lo hace independiente a Bluebirds, pero sí, con muchos clientes ayuda a implementar sobre todo las metodologías no tanto tecnológicas, sino las metodologías para que la máquina funcione. Sí. Oye, Javier, viendo toda tu trayectoria e intentando hacer un poco de abstracción, ¿cuáles son los no-dos o los no-goes que has llegado a la conclusión de tu trayectoria emprendedora, ¿no? ¿Qué crees que es un error que no tendrías que volver a hacer? Errores hay muchísimos. O sea, yo creo que errores hay muchísimos. Yo, no sé, a mí me cuesta... Además, mira, cuantos más empresas veo y más escéptico, veo cosas que incluso, ¿no? Estando a veces
en el comité de inversión de Encomenda o en otros boards o mi propia experiencia, o sea, me hacen ser muy escéptico con decir esto funciona, esto no funciona. También piensas, esto, o sea, las cosas es decir, no es fácil decir que no. Yo lo que sí he aprendido es que, y es un tema más personal que profesional, para mí, y esto a veces los emprendedores caemos en ese error, ¿no? En pensar que hay una meta, ¿no? Y que tenemos que llegar a esa meta. Yo creo que la meta es el propio camino y es divertirnos en el camino y no depender de que el éxito sea llegar a una meta, porque el éxito no sabemos si existirá o no existirá y estamos dedicando los mejores años de nuestra vida a esto. Por lo tanto, yo creo que si logramos divertirnos en todo esto, en todo este camino y todo lo que estamos haciendo, ya está. Al final el output da lo mismo porque estaremos disfrutando, ¿no? Si nos la jugamos a tener un resultado al final, pues podemos echar a perder los mejores años de nuestra vida. Y luego el output tampoco te asegura que te haya valido la pena, ¿no? Entonces, para mí ese es el aprendizaje. ¿La mejor decisión que has tomado en tu vida? En negocio, tu vida de negocio. ¿La tienes en mente o no? Sería lo contrario de la otra pregunta. No tengo sensaciones de que, hombre, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero son decisiones que son más, por ejemplo, ¿no? Antes decía yo lo de firmar una semana después de Lehman Brothers, ¿no? Pero es una decisión que, ¿cuánto había de fortuito cuando decides en un momento dado buscar una ronda de financiación y tienes la suerte de que hay un chaparrón y que tú en ese momento ya la tienes cerrada, ¿no? Pero eso no es una decisión que la hagas informada, es más una suerte que otra cosa. Yo creo que además, esto no sé si estaréis de acuerdo o no, pero yo creo que no se trata a veces de grandes decisiones, sino que se trata de esas pequeñas, o sea, para mí la estrategia es el conjunto de pequeñas decisiones alineadas, ¿no? Es decir, no tanto de una gran decisión, sino pequeñas que vas haciendo en el día a día y que todas están alineadas en una misma dirección. Oye, y si mañana viene Salesforce y os compra Bluebirds, o sea, os hace una oferta por Bluebirds, ¿vendes? Yo creo que ahora no está en mi, o sea, yo ahora la visión que tengo, y vamos a ver. 200 millones. Yo ahora mi objetivo es convertir a Bluebirds en el líder en este, y además creo que lo podemos hacer y yo creo que de la misma forma que en UserZoom, a través de la tecnología modificamos la metodología de testeo de user experience, también creo que a través de la tecnología podemos modificar los procesos de compra, los procesos de venta en B2B SaaS. Por lo tanto, no es lo que esté buscando ahora la venta. Eso está bien porque en España, bueno, yo creo que cada vez hay más gente, pero mucha gente está buscando pues, la early exit, ¿no? La venta rápida y no está planteándose cambiar el mundo, ¿no? En ese sentido, está bien. O sea, somos unos cuantos. Yo no soy tan ambicioso para cambiar el mundo. Yo quiero cambiar un proceso de venta. Bueno, el mundo en tu parte, evidentemente. Sí, tu mundo, ¿no? Tú te agarras a este mundo y lo cambias. Sí. Oye, última pregunta. ¿Se puede gestionar una empresa desde Mallorca? Que te vemos aquí muy bien, ¿eh? Muy bien. Los menorquines te matarían si confundes Menorca con Mallorca. Es Menorca, pero bueno, la verdad es que la posibilidad de estar aquí en el lockdown o sea, me ha permitido trabajar mucho mejor que seguramente en Barcelona. O sea que la verdad es que estaba aquí. Sí. Muy bien. Yo creo que una de las mejores decisiones de tu vida ha sido que te pillara el confinamiento en Menorca. Correcto. Sí, porque fue así, me pilló, estaba aquí y de repente saltó el estado de alarma. O sea que sí. Yo creo que es esa, ya la tengo. Es que también es fortuita. Sí. Oye, Javier, pues muchísimas gracias. Ya os iremos siguiendo Bluebirds, ya nos irás contando. Muy bien. Pues nada, gracias a vosotros. Y gracias, Jordi, también. Y con los demás nos vemos la semana que viene.
Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!